Hola, ¿cómo están? 안녕하세요. Estamos aquí en Maitei, Corea, por las pantallas de EduCanal para aprender más sobre el idioma coreano. Yo soy la profe Dina. Yo soy la profe Paz. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, profe, ¿y usted? También muy bien. Qué bueno. Y bueno, entonces vamos con el repaso del idioma coreano que decimos 한국어 복습. Y estuvimos dando en 어휘, Vocabulario, yoga, tiempo libre o ocio. ¿sí? Y también 문법, Gramática, 보다. 보다 utilizamos lo que es para hacer comparación y eso después vamos a estar viendo otra vez, profe, ¿verdad? sí. Ok, entonces estas dos cosas vamos a estar repasando. 복습해요, Repasemos. 어휘, Vocabulario, yoga. tiempo libre o ocio. Ok, acá podemos ver la imagen representativa de lo que podría ser como Como. tía. Sería tía, pero ¿qué lado de tía sería? Porque acá en castellano, o en la cultura latina o en el alfabeto español, tía decimos a todas, o sea, de la parte de mamá y la parte del papá. Pero en el coreano difiere, ¿verdad? Sí mismo. ¿Y cómo de qué lado sería, profe? Entonces, Tía paterna sería. sería tía paterna, a la hermana del papá. Siguiente vocabulario, 구경하다. 구경하다. ¿Qué significa, profe, 구경하다? Puede ser echar o dar un vistazo. Sí, también observar. Exactamente. A veces, de acuerdo al contexto, también curiosear, también podría ser curiosear un lugar. O como dijo la profe Dina, echar vistazo. Entonces sería sinónimo de curiosear. Bueno, 구경하다 también, no se olviden, ¿cómo conjugamos esto en el tiempo presente, profe? 구경해요. Así mismo, 구경해요. Aunque no está en la pantalla, no se olviden. Pasado decimos 구경했어요. 네, Y 구경했어요. futuro, 구경할 거예요. 구경할 거예요. Decimos los tres tiempos de manera representativa, no quiere decir que solo eso aprendimos, sino para no olvidarnos. Exacto. Así mismo. Bueno, siguiente vocabulario, 유명하다. 유명하다. ¿Y cómo hacemos esto en el tiempo presente? 유명해요. 유명해요. En el pasado, 유명했어요. 유명했어요. Futuro, 유명할 거예요. 유명할 거예요. ¿Y qué significa, profe, 유명하다? Significa ser famoso. Ser famoso o popular. Exacto. Podría ser de un lugar, cosa o persona también, ¿verdad? Después, siguiente vocabulario, expresa cantidad, pero esto es un verbo descriptivo que en algún momento ya habíamos aprendido anteriormente, pero vamos a utilizar de nuevo. Sería 많다. 많다. Y en el tiempo presente decimos 많아요. 많아요. Pasado, 많았어요. 많아서요. Futuro, 많을 거예요. 많을 거예요. Y en este caso, 많다 quiere decir haber mucho. Por ejemplo, 사과가 많아요. Cuando decimos 사과가 많아요, en castellano nos referimos a hay muchas manzanas. Es como que significa adjetivo en el castellano, pero en el coreano sería como, no quiero decir verbo de acción, sino verbo descriptivo. No olvidemos eso, ¿sí? Pasamos al siguiente. También es un verbo descriptivo que a veces en la traducción al castellano sería directamente como un adjetivo, pero acompañado del verbo ser y estar. Por ejemplo, 맛있다. 맛있다. 맛있다 en el tiempo presente decimos 맛있어요. 맛있어요. Pasado, 맛있었어요. 맛있었어요. Y futuro sería 맛있을 거예요. 맛있을 거예요. 맛있다, ¿qué quiere decir, profe? Ser delicioso, rico. Sabroso, así mismo. Por ejemplo, utilicé hace rato la palabra sagua, ahora voy a utilizar la palabra cake. Cake sería torta. Entonces, cake가 맛있어요, decimos la torta es sabrosa o está sabrosa. Muy bien. Siguiente, también son verbos descriptivos. 귀엽다. 귀엽다. 귀여워요 en el presente. 귀여워요. Pasado, 귀여웠어요. 귀여웠어요. Futuro, 귀여울 거예요. 귀여울 거예요. 귀엽다, ¿qué significa, profe? Ser tierno. Ser tierno. En este caso es un cachorro o un perrito. Decimos 강아지가 귀여워요. El perrito es tierno. Siguiente vocabulario, 재미있다.
재미있다. 재밌다 quiere decir también, quiere decir divertido o entretenido. 재밌다 en el tiempo presente, 재미있어요. 재미있어요. Pasado, 재미있었어요. 재미있었어요. Futuro, 재미있을 거예요. 재미있을 거예요. Ahora vemos el siguiente vocabulario. Viendo la imagen, no sé a qué representa y también si es que estuvieron viendo el programa el día martes con la profe Angélica y Jasmine, van a saber también a qué vocabulario me refiero. Y es bepta. ¿Y qué significa bepta, profe? Ser picante. Ser picante. Ser o estar picante. Y esto en el tiempo presente decimos 배워요. 매워요. Pasado, 배웠어요. 매웠어요. Futuro, 배울 거예요. 매울 거예요. El siguiente vocabulario hacemos algo grande y pequeño, ¿verdad? Cuando decimos grande, es grande o ser grande, 크다. 크다. Y cuando es pequeño, 작다. 작다. Y estos vocabularios también vamos a conjugar al tiempo presente. 커요, 커요. 작아요. 작아요. En el pasado, 컸어요, 컸어요. 작았어요. 작았어요. Futuro, 클 거예요, 클 거예요. 작을 거예요. 작을 거예요. Y bueno, todos estos vocabularios son los vocabularios que estuvimos dando ya en estos días y ahora vamos a practicar. 연습해요. Practiquemos. Y acá viendo las imágenes, veamos qué dice la pregunta. 오늘 뭘 할 거예요? 고모하고 같이 박물관에 갈 거예요. ¿Y qué quiere decir, profe? 오늘 뭘 할 거예요? ¿Qué vas a hacer hoy? Y dice, 고모하고 같이 박물관에 갈 거예요. ¿Qué significa? Voy a ir al museo con mi tía. Excelente. Pasamos a la siguiente imagen y la pregunta dice, 지금 뭐 하고 있어요? ¿Qué hacen ahora? ¿Y cómo respondemos? 박물관을 구경하고 있어요. ¿Y qué significa, profe? Que está dando un vistazo a el museo. El museo, sí. En este caso utilizamos la partícula 을. 박물관을 구경하고 있어요. Con el verbo 구경하다. No se olviden. Siguiente imagen y la pregunta dice, 맛있어요? Es rico. 네, 맛있어요. Sí, así mismo. ¿Es rico? Y dice, sí, está rico. Entonces, vamos al siguiente, la siguiente imagen y pregunta. 떡볶이는 어때요? 맵지만 맛있어요. Muy bien. Profe, 떡볶이는 어때요? ¿Qué significa? ¿Qué te parece el tteokbokki? Y le responde, 맵지만 맛있어요. ¿Qué quiere decir? Es picante, pero es rico. Es rico, así mismo. Esto también ya habíamos dado, estamos ya cada vez más avanzando con la expresión. Entonces, sería bueno estar de repente repasando todo eso para que no les sea tan difícil. Bueno, ahora sí vamos a repasar la parte de gramática. 문법, Gramática. 보다. Sería la partícula que vamos a estar ahora explicando. Bueno, en su definición en coreano voy a estar leyendo y la profe Dina va a estar interpretando. ¿Y qué dice? 1번, 보다는 명사 뒤에 사용합니다. 2번, 둘 이상의 사람이나 물건을 비교할 때 사용합니다. 조사로 두 가지 이상을 비교할 때 앞에 오는 명사가 기준이 되는 대상임을 나타냅니다. 3번, 받침이 있어도 받침이 없어도 모두 보다를 사용합니다. Se adhiere detrás de un sustantivo. Esta gramática se utiliza para hacer comparaciones entre dos o más personas o cosas. El sustantivo que precede a esta partícula es el sujeto de referencia para la comparación. Y esta gramática se utiliza igual si el sustantivo tiene o no tiene 받침. Así mismo, profe. Y no olvidar que 보다 es únicamente para sustantivo. De repente, cuando leemos mucha teoría larga, a veces cuesta entender, pero lo más importante es para comparación y que siempre va detrás del sustantivo. Ok, acá podemos ver algunos ejemplos. 보다, se refería al punto 3 que dijo la profe Dina, que aunque tenga 받침, es igual. Por ejemplo, vemos el vocabulario 산 más 보다, 산보다 dice. Y pada termina en una vocal, no tiene 받침 más 보다, sería igual
diciendo 바다보다. Muy bien, un ejemplo en una conversación. Por ejemplo, dice, 누가 수영을 잘해요? ¿Y qué responde? 민수가 토마스보다 수영을 잘해요. En este caso dice, 민수가 es el sujeto, el protagonista. 민수, y hace la comparación, viene el siguiente nombre, que es 토마스, 보다 es la partícula. 민수가, 민수, nada mejor que Tomás, quiere decir. A veces es un poquito complicado porque difiere al orden de la oración con el castellano y es confuso al principio, pero con la práctica uno se le va haciendo fácil. Así que no se preocupen que de repente si no entienden, leyendo y leyendo uno le va a ser más fácil. ¿Verdad, profe? Así mismo, profe. Ok, ahora practiquemos esta gramática y en coreano decimos 연습해요. 네, y dice el ejemplo. 그림을 보고 보기처럼 문장을 만들어 보세요. ¿Qué quiere decir? Observa la imagen y haz una oración como el ejemplo. Y vemos la imagen de dos pelotas, una pelota de fútbol y la otra de béisbol. Y dice, 축구공이 야구공보다 커요. 축구공 quiere decir pelota de fútbol y ese es el protagonista, digamos, el sujeto. Por eso termina en la partícula i. 축구공이 야구공보다 quiere decir más que la pelota de béisbol, 커요 es grande. Entonces, veamos la siguiente imagen y dice 떡볶이가. Y después aparece la otra comida. ¿Y qué podríamos decir? En esto vamos a utilizar el verbo descriptivo o adjetivo picante, ¿verdad? Es picante, es más picante. ¿Y cómo podríamos decir que el tteokbokki es más picante que el bibimbap? Y dice de esa manera, 떡볶이가 비빔밥보다 매워요. así mismo, 떡볶이가 비빔밥보다 매워요. Hago de esta manera para que no se olviden el orden, que el tteokbokki, que el protagonista o sujeto, bibimbap보다, más que el bibimbap, es picante. Ok, siguiente imagen, vemos, aparece, podemos ver la imagen del conejo y después la imagen del mono. Entonces, 토끼가 en este caso sería el sujeto. 토끼가, ¿y 토끼가 qué es? ¿Es pequeño o grande, profe? Es pequeño. Es pequeño, entonces vamos a concentrarnos en el conejo. Dice, 토끼가, ¿y cómo sería después? 원숭이보다 작아요. Así mismo, 토끼가 원숭이보다 작아요. El conejo, más que el mono, es pequeño. Y hacemos ahora al revés, que el mono sería Más grande. más grande. Por eso viene la palabra 원숭이, quiere decir el mono es el sujeto. Entonces decimos 원숭이가 y ¿cuál es la siguiente palabra? Sería con 토끼보다. 토끼보다. Y en este caso, 커요. 커요. Así mismo. 원숭이가 토끼보다 커요, que quiere decir el mono es más grande que el conejo. Pero si es que literalmente le traduzco, sería el mono más que el conejo es grande. Así el orden que va en la oración coreana, ¿verdad, profe? Muy bien. Y bueno, con esto nosotros cerramos, que es 마무리. 마무리, que es lo que estuvimos repasando. 어휘, vocabulario. yoga, tiempo libre o ocio. 문법, Gramática, 보다. que es la comparación. Comparación y normalmente decimos para más que. Es- Más que o de repente menos que también, de acuerdo al contexto. Muy bien, esto es lo que nosotras estuvimos repasando y antes de despedirnos, profe, están las redes sociales, ¿verdad? Sí mismo. No se olviden de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @maiteicorea, en Facebook Centro Educativo Coreano en Paraguay y en YouTube Centro Educativo Coreano en Paraguay, donde se suben los programas ya emitidos. Muchas gracias, profe. Y ese muchas gracias también le decimos a los televidentes. ¿Y cómo decimos en coreano, profe? 감사합니다. 감사합니다. Y ya nos despedimos. 또 만나요.